Mi nombre es Nina. Tengo 38 años. Ojalá nunca hubieras nacido. Mis padres me miraron directamente a los ojos y dijeron esas palabras exactas en mi propio cumpleaños. Luego se giraron hacia la hija de la que realmente estaban orgullosos y declararon a la sala: esta familia solo tiene una hija, y esa es Linda. Ella me sonrió con suficiencia, con una sonrisa victoriosa extendiéndose por su rostro. No discutí. No lloré. Simplemente desaparecí. 10 años después, esas mismas personas me encontraron, sollozando y suplicándome que los salvara de una sentencia de prisión federal. Los miré con la misma calma fría que ellos me habían mostrado una década atrás. Antes de abrir el libro de contabilidad y mostrarles exactamente cómo las mentiras de una familia finalmente los alcanzaron, por favor, tómense un segundo para darle me gusta a este vídeo y suscribirse, pero solo si saben lo que se siente ser acorralado por su propia sangre. Dejen un comentario ahora mismo diciéndome desde qué ciudad están viendo y qué hora es. La historia que estoy a punto de contarles tiene un giro que nadie vio venir. Hoy me siento en una oficina de esquina en el último piso de una firma financiera. Soy auditora senior. Elegí esta profesión por una razón muy específica. Crecí en una casa donde cada palabra pronunciada era una deuda sin pagar. Estoy obsesionada con los números, porque los números no saben mentir. Pero mis padres ciertamente sí. Para entender cómo terminaron enfrentando una década tras las rejas y porque yo tenía la llave definitiva para su salvación, necesito llevarlos de vuelta a donde comenzó la podredumbre. Retrocedamos al Valle Nevado de Jackson Hole, Wyoming, mucho antes de que la fachada adinerada de nuestra familia se hiciera añicos. La arrogancia suprema que mi hermana cargaba no se materializó de la nada. Fue meticulosamente cultivada durante décadas, dentro de los imponentes muros de cedro de nuestra finca en Jackson Hole. Mi madre, Evelyn Sterling, trataba su vida como una interminable editorial de revista. Sus días estaban consumidos por galas benéficas, almuerzos exclusivos en el club de campo y el mantenimiento de una agotadora ilusión de riqueza generacional. Pasaba tarjetas de crédito platino con un movimiento de muñeca practicado, completamente ciega a la realidad que se desmoronaba bajo sus tacones de diseñador. Mientras tanto, mi padre, Richard Sterling, era el gran arquitecto de este teatro localizado. Pasaba sus tardes en campos de golf impecables, presumiendo en voz alta ante cualquiera que quisiera escuchar sobre el éxito rotundo de su correduría de bienes raíces de lujo. Proyectaba la imagen de un intocable titán de la industria. Sin embargo, el cerebro de un auditor está permanentemente programado para detectar discrepancias. Pasaba mis horas profesionales diseccionando balances corporativos, buscando pasivos ocultos. No tardó mucho para que esa misma mirada analítica reconociera las flagrantes anomalías dentro de mi propio hogar de la infancia. Las cuentas simplemente no cuadraban. Empecé a notar las sutiles señales de alerta, avisos de cobro de alto interés metidos apresuradamente en el fondo del cesto del correo, llamadas telefónicas susurradas y llenas de pánico detrás de puertas de caoba cerradas, y un cambio repentino e inexplicable en las instituciones bancarias que mis padres utilizaban. Estaban perdiendo dinero a raudales, pero aceleraban sus gastos para evitar que la alta sociedad local oliera la sangre en el agua. El impulso de descubrir la verdad se volvió innegable. Una noche, mientras Richard y Evelyn asistían a un banquete del solsticio de invierno, entré en el despacho de mi padre. La habitación olía a whisky caro y desesperación. Su computadora de escritorio estaba en modo de suspensión, un error descuidado de un hombre que creía que su autoridad absoluta lo hacía inmune al escrutinio. Eludir la protección básica de la contraseña me llevó menos de un minuto. Lo que encontré esperando en ese disco duro no era solo un modelo de negocio fallido. Era un crimen financiero en expansión y de múltiples niveles. Al abrir los archivos maestros de contabilidad, la brutal realidad del imperio Sterling me devolvió la mirada. La correduría era totalmente insolvente. De hecho, había quebrado efectivamente 24 meses antes. En lugar de acogerse al capítulo 11 de protección por bancarrota y liquidar los activos legalmente, Richard había decidido redoblar el engaño. Estaba maquillando sistemáticamente los libros de la empresa. Me desplacé por docenas de declaraciones de impuestos falsificadas preparadas para el Servicio de Impuestos Internos, flujos de ingresos fantasma creados de la nada,
y la mezcla ilegal de los fondos en custodia de los clientes para pagar hipotecas personales. Era un esquema masivo de fraude fiscal, un frágil castillo de naipes esperando una sola ráfaga de viento de un investigador federal. El pecho se me oprimió, pero el pánico no se apoderó de mí. Una persona menor podría haber impreso el documento, irrumpido en el banquete y exigido respuestas. Yo sabía que no debía hacerlo. Enfrentar a narcisistas sin nada que perder solo resultaría en gaslighting y la destrucción inmediata de la evidencia. En cambio, metí la mano en mi bolso y saqué un disco duro externo personal, encriptado con tecnología de grado militar. En absoluto silencio, inicié una transferencia masiva. Arrastré cada libro de contabilidad fraudulento, cada extracto bancario falsificado y cada formulario incriminatorio del IRS a mi carpeta segura. Conocía su miedo paralizante a la humillación pública. Estos archivos digitales ya no eran solo hojas de cálculo. Eran mi escudo impenetrable. La barra de progreso en la pantalla finalmente llegó al 100%. Expulsé el disco de forma segura, deslizando el metal frío en el bolsillo de mi abrigo. Justo cuando el monitor se oscureció, la pesada puerta principal de roble de abajo se abrió de golpe, acompañada de un chillido agudo y emocionado. Asomándome por la barandilla de arriba, vi a Linda en el vestíbulo, agitando un enorme anillo de diamantes en el aire. El brillo cegador de ese diamante de gran tamaño fue el catalizador de la traición final. Greg, el nuevo prometido de mi hermana, era un oportunista clásico que había quedado completamente cegado por la mansión de cedro y las etiquetas de diseñador. Creía que se estaba casando con una dinastía, y mis padres estaban absolutamente aterrorizados de romper esa ilusión. Una boda de la alta sociedad de Jackson le exigía una entrada masiva de dinero en efectivo, algo que la insolvente finca Sterling simplemente no poseía. En su desesperada carrera por financiar un cuento de hadas que no podían permitirse, Richard y Evelyn cruzaron la última frontera que separa la bancarrota moral de un delito federal. La revelación me golpeó durante una mundana pausa para el café un martes por la mañana en mi firma de contabilidad. Un correo electrónico automatizado, aparentemente inofensivo, apareció en mi teléfono. Era una alerta estándar de una importante agencia nacional de crédito que me notificaba de una consulta de crédito en mi informe. Mi pensamiento inicial fue un simple error administrativo. Inicié sesión en mi panel financiero seguro para investigar. La pantalla se cargó y la sangre se me heló en las venas al instante. Un banco comercial acababa de iniciar una revisión exhaustiva para un préstamo personal de alto rendimiento de 6 cifras. La solicitante principal que figuraba en la documentación digital era Nina Sterling. Investigué más a fondo, utilizando mi acceso profesional para rastrear la huella digital de la solicitud. La horrible verdad se desveló con cada clic. Mis padres habían usado mi identidad como un arma. Tenían mi número de seguro social de antiguos documentos fiscales de la infancia, pero habían ido varios pasos más allá para eludir las medidas de seguridad modernas. Fabricaron un documento de verificación de empleo completamente falso, usando un membrete manipulado de mi empresa actual, y ejecutaron una firma electrónica falsificada para pasar la evaluación inicial en línea. Si este préstamo fraudulento recibía la aprobación final del suscriptor, yo estaría legalmente obligada a una montaña de deudas. Peor aún, dada la evasión de impuestos corporativos en curso de Richard, tener mi nombre vinculado a sus estados financieros fabricados me convertiría en una sospechosa principal de conspiración criminal. Estaban incriminando activamente a su propia hija para pagar una recepción de bodas. No había tiempo para lágrimas o confrontaciones familiares dramáticas. Operé con la precisión clínica de una auditora que asegura un activo comprometido. Tomando mi abrigo salí de la oficina y conduje directamente a la sucursal principal de la entidad crediticia. Evité la fila de cajeros estándar y exigí una reunión inmediata a puerta cerrada con el gerente de la sucursal. Sentada frente a él, presenté mi identificación emitida por el Estado, mis recibos de pago genuinos y una declaración jurada recién redactada. Con una voz tranquila e inquebrantable presenté una queja formal por robo de identidad. Instruí a la institución que marcara la solicitud como fraudulenta, implementara un congelamiento total de mi número de seguro social y detuviera todo el procesamiento de inmediato. El gerente, visiblemente pálido al darse cuenta de la gravedad del fraude electrónico, tomó el teléfono de su escritorio para notificar a los solicitantes. Lo detuve.
Solicité un apagón de comunicación estrictamente aplicado. El banco no debía enviar ningún aviso de rechazo, cartas de cancelación o alertas de texto automatizadas a la información de contacto asociada con la solicitud falsa hasta el lunes por la mañana. Necesitaba una ventaja táctica, una breve ventana de silencio absoluto para controlar la narrativa que se avecinaba. El gerente selló el protocolo de cancelación y me entregó el recibo de confirmación físico. Doblé el papel nítido con marca de agua, lo guardé de forma segura en mi maletín de cuero y salí al aire cortante de la montaña. La deuda fraudulenta estaba neutralizada. Todo lo que quedaba era asistir a la lujosa cena de cumpleaños que mi padre había orquestado tan cuidadosamente para el sábado por la noche, armada con el arma exacta que él, sin saberlo, me había entregado. El exclusivo restaurante de mariscos VIP junto al lago estaba completamente reservado, aunque el lujoso comedor privado ciertamente no estaba reservado para celebrar mi 28º cumpleaños. Las extravagantes esculturas de hielo y el champán importado eran accesorios cuidadosamente seleccionados para el verdadero objetivo de la noche, impresionar a los adinerados padres de Greg y finalizar la trampa financiera. Me senté en silencio al borde de la mesa de caoba, observando cómo se desarrollaba la actuación psicológica. Resoplido cuando retiraron los últimos platos gourmet, Richard se puso de pie, golpeando un tenedor de plata contra su copa de cristal, y la sala guardó silencio. Pronunció un discurso magistral y conmovedor sobre los lazos familiares y las próximas nupcias de Linda. Luego, con el encanto practicado de un vendedor veterano cerrando un trato, metió la mano en el bolsillo de su traje a medida y sacó una gruesa pila de documentos legales. Deslizó los impecables papeles sobre el mantel de lino blanco, deteniéndose exactamente frente a mi plato. Me entregó un bolígrafo chapado en oro con su sonrisa radiante para la audiencia, mientras sus ojos se clavaban en los míos con una amenaza fría y autoritaria. Una simple formalidad, anunció en voz alta. Nina se ha ofrecido generosamente a firmar como garante principal para un nuevo fideicomiso familiar para financiar la boda de destino de su hermana. La trampa estaba elegantemente tendida. Estaba confiando por completo en mi miedo de toda la vida a causar una escena pública para forzar mi sumisión. Los padres de Greg sonrieron con aprobación, esperando que yo interpretara mi papel. En cambio, dejé tranquilamente el bolígrafo de oro. Tomé el acuerdo de préstamo, eché un vistazo a los términos predatorios y empujé firmemente la pila de vuelta sobre la mesa. No voy a firmar esto, declaré, mi voz firme y resonando claramente en el repentino y tenso silencio de la sala. La sonrisa forzada de Richard vaciló al instante. Antes de que pudiera interponerse, saqué el recibo de cancelación oficial del gerente del banco de mi bolso y lo coloqué directamente encima de sus documentos. También me tomé la libertad de visitar la sucursal principal esta mañana para congelar la solicitud inicial que presentaron usando mi firma electrónica falsificada. El departamento de fraudes de la entidad crediticia ya está revisando la denuncia por robo de identidad que presenté. El color desapareció por completo del rostro de Evelyn. El padre de Greg bajó su copa de vino, su expresión cambiando rápidamente a una aguda y calculadora preocupación. Además, continué manteniendo mi tono tan clínico como una reunión de junta directiva, considerando la insolvencia absoluta de su correduría de bienes raíces y los informes fiscales altamente irregulares de los últimos 2 años fiscales. Asumir una nueva deuda comercial masiva parece increíblemente imprudente. El silencio que siguió fue absolutamente sofocante. La pulida máscara del patriarca exitoso se hizo añicos por completo. Humillado y legalmente expuesto frente a sus futuros suegros adinerados, Richard perdió todo control cognitivo. Golpeó ambas manos sobre la mesa, haciendo vibrar violentamente la costosa cubertería. Su rostro se enrojeció de un carmesí oscuro mientras me miraba fijamente. Ojalá nunca hubieras nacido, gruñó, el veneno absoluto en su voz despojando décadas de pretensión aristocrática. Evelyn corrió inmediatamente a su lado, rodeando a Linda, quien instintivamente había comenzado a producir dramáticos sollozos falsos. Mi madre me miró con puro odio y declaró a la atónita sala: esta familia solo tiene una hija, y esa es Linda. Linda se asomó por encima del hombro de nuestra madre, una sonrisa victoriosa cortando claramente a través de sus lágrimas teatrales. Los miré a los tres, unidos permanentemente por su engaño compartido, y sentí una inesperada ola de profunda liberación. La pesada cadena de obligación que había llevado durante años simplemente se evaporó. Sin otra palabra, recogí mi abrigo,
tomé mi bolso y salí del restaurante, dejándolos ahogarse en los caóticos escombros que ellos mismos habían construido. El duro resplandor de las luces de la calle parpadeaba rítmicamente sobre mi parabrisas mientras salía del valle esa misma noche, con el pesado disco duro encriptado descansando a salvo en el asiento del pasajero. No derramé ni una sola lágrima por la familia que dejaba atrás. El lunes siguiente por la mañana, operando desde una habitación de hotel transitoria a millas de Wyoming, ejecuté la fase final de mi calculada salida. Compilé un dossier digital meticulosamente organizado que contenía cada firma electrónica falsificada, las solicitudes bancarias falsificadas y la extensa evidencia de evasión de impuestos corporativos. Envié este paquete anónimo directamente a la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y a la oficina local del FBI. El colapso del imperio esterlín no ocurrió con una pelea a gritos dramática. Fue ejecutado con la eficiencia silenciosa y devastadora del sistema de justicia federal estadounidense. Las autoridades se movieron rápidamente. En cuestión de semanas, agentes del IRS descendieron sobre la correduría de bienes raíces de lujo, incautando servidores y congelando todas las cuentas corporativas asociadas bajo sospecha de fraude electrónico grave y manipulación fiscal. Sin acceso a sus fondos gestionados ilícitamente, la fachada se desintegró al instante. El banco comercial, ya alertado sobre el robo de identidad en torno al préstamo de la boda, desencadenó una agresiva auditoría interna de las hipotecas existentes de Richard. Descubrieron la masiva insolvencia que yo había visto meses antes. El banco inició procedimientos de ejecución hipotecaria inmediata sobre la mansión de cedro. Las tarjetas de crédito platino de Evelyn fueron rechazadas en el club de campo, su estatus social se evaporó en el momento en que los rumores de una acusación federal llegaron a los círculos de la élite local. La justicia más poética, sin embargo, provino del prometido oportunista. Greg siempre había sido un depredador en busca de un anfitrión rico. En el momento en que se dio cuenta de que su futuro suegro se enfrentaba a una posible década en una penitenciaría federal, y que el fideicomiso familiar era una completa invención, desapareció. Canceló abruptamente la lujosa boda de destino, empacó sus pertenencias y cortó todos los lazos con Linda, dejándola humillada y ahogada en los depósitos no reembolsables que ella había cargado descuidadamente a sus propias cuentas de crédito al máximo. No orquesté su ruina por simple venganza. Simplemente entregué la verdad sin adornos a las autoridades y dejé que las consecuencias de sus propios crímenes financieros los devoraran. Habían construido una vida sobre el engaño, y la ley finalmente había venido a cobrar la deuda. Mientras Richard y Evelyn estaban atrapados en un laberinto de defensas legales, tratando desesperadamente de evitar la cárcel durante interminables audiencias de bancarrota, yo ya estaba reconstruyendo. Crucé el país, estableciéndome en la costa este para crear una nueva identidad, muy alejada de la toxicidad de Jackson Hole. Cambié mi número de teléfono, corté todas las conexiones digitales y me dediqué por completo a mi carrera como ejecutiva financiera. Los años comenzaron a pasar, tranquilos e increíblemente exitosos. Asumí que el caótico capítulo de mis parientes de sangre estaba permanentemente cerrado, enterrado bajo una montaña de litigios federales. Estaba equivocada. Pasó una década, trayendo una polarización absoluta a nuestros mundos separados. Mientras el apellido Sterling se convertía en nada más que una historia de advertencia susurrada en los polvorientos pasillos de los tribunales de quiebras, yo conquistaba sistemáticamente la jerarquía corporativa en la costa este. A los 38 años, ocupaba la suite del director financiero de un importante conglomerado internacional. Mi existencia diaria se regía por trimestres fiscales predecibles, negociaciones agresivas en la sala de juntas y un entorno de control absoluto. Me había aislado meticulosamente detrás de una imponente fortaleza de riqueza y respetabilidad profesional, operando bajo la suposición de que los restos de mi linaje eran un archivo permanentemente sellado. La realidad para mis antiguos parientes era un contraste brutalmente marcado. La maquinaria implacable de una liquidación federal por el capítulo 7 los había despojado de cada uno de los lujosos activos que una vez ostentaron. Richard y Evelyn se vieron obligados a vivir en un decrépito complejo de apartamentos de alquiler controlado en las sombrías afueras industriales de su condado. Sus impecables puntajes de crédito fueron reemplazados por una devastadora lista negra financiera, que los hacía completamente incapaces de arrendar un vehículo o asegurar incluso un préstamo comercial fundamental. Linda, violentamente despojada de su prometido rico y de sus delirios de grandeza de toda la vida,
estaba atrapada en el mismo ciclo de pobreza. Pasaba sus días trabajando en agotadores turnos de venta al por menor simplemente para subsidiar la magra supervivencia de nuestros padres. Realmente creía que las agencias federales habían terminado de desmantelarlos hacía años. Sin embargo, el sistema de justicia estadounidense posee una memoria notablemente larga e inflexible. Las confiscaciones iniciales de activos y las sanciones civiles fueron solo el comienzo. El Departamento de Justicia ahora estaba elevando las apuestas, con el objetivo de hacer un ejemplo muy publicitado de su evasión de impuestos corporativos para disuadir a otras empresas locales. Un fiscal federal senior contactó a mi consejo legal corporativo con una citación judicial formal e innegociable. El gobierno avanzaba oficialmente con graves acusaciones penales contra Richard, acusándolo de múltiples cargos de fraude electrónico y conspiración. El caso federal estaba meticulosamente construido. Sin embargo, el equipo de la Fiscalía se enfrentaba a una vulnerabilidad crítica. Los agresivos abogados defensores de Richard estaban intentando suprimir el registro encriptado inicial que yo había entregado, citando tecnicismos complejos de la cadena de custodia. Para superar este obstáculo legal y garantizar una condena, los fiscales necesitaban desesperadamente mi testimonio jurado directo. Como yo fui el objetivo original de su robo de identidad y la auditora que inicialmente descifró las cuentas en la sombra, mi presencia en el estrado de los testigos era el eje absoluto necesario para enviar a mi padre a una penitenciaría federal por el resto de su vida natural. Me senté sola en mi expansivo escritorio de caoba, mirando fijamente los documentos oficiales del gobierno que exigían mi presencia en el tribunal. Por primera vez en mi ilustre carrera, las cláusulas legales no ofrecían una solución clara y sin emociones. El profundo peso moral de la decisión presionaba fuertemente contra mi pecho. Firmar el acuerdo de cooperación significaba empujar activamente a un hombre anciano y quebrado a una celda de concreto. Negarme a testificar, sin embargo, podría permitir que un manipulador de toda la vida explotara una laguna legal y escapara una vez más de la verdadera responsabilidad. El agonizante debate interno consumió toda mi tarde. Justo cuando finalmente alcanzaba el teléfono de mi escritorio para instruir a mi equipo legal sobre cómo responder al Departamento de Justicia, el intercomunicador privado de mi consola sonó abruptamente. La voz de mi asistente ejecutiva se filtró por el altavoz, con un tono muy inusual de urgencia angustiada. Ella resoplido me informó que un grupo de individuos erráticos y desaliñados había logrado de alguna manera eludir los puntos de control de seguridad inferiores, y ahora estaban causando una gran alteración en el vestíbulo ejecutivo principal, exigiendo frenéticamente una audiencia inmediata conmigo. La conmoción disruptiva que resonaba desde el vestíbulo de recepción de la planta baja interrumpió violentamente mi tren de pensamiento. En lugar de permitir que mi asistente ejecutiva llamara a la policía local, autoricé a mi equipo de seguridad a escoltar a los frenéticos intrusos a una sala de conferencias aislada e insonorizada, adyacente a los ascensores ejecutivos. Cuando empujé esas pesadas puertas de cristal, el contraste visual fue discordante. Las figuras imponentes e intimidantes de mi infancia habían sido brutalmente reducidas a cáscaras huecas y temblorosas. La postura una vez impecable de Richard se había derrumbado en un encorvamiento permanente, su ropa barata y mal ajustada colgaba holgadamente de un cuerpo demacrado. Evelyn parecía haber envejecido décadas más allá de sus años reales, su elegancia cuidada reemplazada por completo por arrugas profundas y exhaustas y ojos llenos de pánico. Linda permanecía rígidamente en la esquina, agarrando un bolso de imitación de cuero desgastado, irradiando una energía defensiva y nerviosa. No invadieron mi santuario corporativo para rogar por una ayuda financiera. Vinieron únicamente para suplicar por su libertad. Richard, el patriarca arrogante que solía comandar clubes de campo enteros, cayó físicamente de rodillas en el pulido suelo de mármol. Su voz se quebró lastimosamente mientras me suplicaba que ignorara la citación federal, que alegara una profunda pérdida de memoria en el estrado de los testigos, que ejecutara cualquier maniobra legal necesaria para mantenerlo fuera de una celda de penitenciaría federal. Al presenciar la absoluta y humillante devastación grabada en sus rostros, una breve y traicionera ola de piedad humana me invadió. Por una fugaz fracción de segundo consideré genuinamente instruir a mis abogados para que obstaculizaran a los fiscales y dejaran que este hombre quebrado y anciano pasara sus últimos años en paz. Entonces la frágil ilusión se hizo añicos. En el tenso y sofocante silencio de la sala, Linda se inclinó hacia Evelyn, su voz bajando a un susurro áspero y venenoso.
Asumió erróneamente que no podía oírla. Si ella no hubiera ido llorando a la policía en primer lugar, nuestra familia no estaría en este estado miserable. Evelyn inmediatamente palmeó el brazo de su hija menor en un gesto de solidaridad maternal, mirándome con un destello de resentimiento profundamente familiar. Tu padre solo cometió un pequeño error de cálculo administrativo. Nina, nunca tuviste que destruir nuestras vidas por un simple error. La empatía momentánea que sentí se evaporó al instante, reemplazada por una claridad cristalina y helada. Una agotadora década de pobreza severa y exilio social no les había enseñado absolutamente nada sobre la responsabilidad personal. Seguían haciéndose las víctimas agresivamente, seguían completa y voluntariamente ciegos a la realidad destructiva de sus propios delitos graves. Resoplido, la comprensión cimentó permanentemente mi resolución. No estaba tratando con una familia arrepentida en busca de una redención genuina. Estaba tratando con estafadores acorralados que buscaban una escapatoria conveniente. Levántense, ordené, mi tono completamente desprovisto de cualquier calidez familiar. Richard se levantó lentamente apoyándose pesadamente en una silla de cuero. No cometeré perjurio ni desafiaré un mandato federal, declaré, caminando hacia la cabecera de la mesa de conferencias. Sin embargo, mi consejo legal ha redactado meticulosamente una declaración jurada de no cooperación muy específica. Si la firmo y la presento al Departamento de Justicia, desafiando agresivamente la admisibilidad de la evidencia digital que adquirí originalmente, toda la cadena de custodia de la Fiscalía se derrumba. El gobierno perderá a su testigo principal y la acusación federal probablemente será desestimada. Sus ojos se abrieron con un desesperado y hambriento brillo de esperanza. Pero no les estoy ofreciendo un pase libre, continué, cortando su alivio prematuro. Metí la mano en mi portafolio de cuero, saqué un grueso acuerdo civil legalmente vinculante y lo dejé caer directamente en el centro de la mesa de caoba, esperando su decisión final. Las manos temblorosas de Richard se cernían sobre la pulida mesa de caoba, sus ojos inyectados en sangre fijos en la audaz letra legal que detallaba su derrota final. El acuerdo de no enjuiciamiento y divulgación redactado por mis abogados corporativos no exigía ni un solo centavo de restitución financiera. En su lugar, exigía algo mucho más agonizante para un narcisista, la verdad absoluta y sin adornos. Las estrictas cláusulas requerían explícitamente que Richard y Evelyn firmaran una confesión pública jurada. Al estampar sus firmas, admitirían legalmente haber orquestado el fraude fiscal corporativo de varios años, confesarían el robo de identidad malicioso que involucraba mi número de seguro social y aceptarían plenamente la responsabilidad penal exclusiva. Este documento sería entregado directamente a los fiscales federales. Era una maniobra de declaración de culpabilidad calculada, entregando su falsa dignidad para asegurar una sentencia recomendada de mínima seguridad en lugar de arriesgarse a un juicio devastador que les garantizaría el tiempo máximo en una penitenciaría federal. Evelyn lloraba en silencio, ya no produciendo sollozos teatrales para una audiencia, sino derramando lágrimas genuinas por la muerte permanente de su ilusión de alta sociedad. Linda miraba fijamente al suelo, comprendiendo finalmente que no había un rescate mágico, ni un fondo fiduciario oculto para salvarla. La mandíbula de Richard se apretó, el opresivo silencio en la sala de conferencias era ensordecedor. Acorralado por la ineludible realidad de sus propias acciones, lentamente tomó el pesado bolígrafo de latón. Con una exhalación derrotada y agonizante, garabateó su firma en la línea de puntos, vinculándose legalmente a las consecuencias de las que había pasado una década huyendo. Evelyn lo siguió, su mano temblando tan violentamente que apenas podía formar las letras. Me estiré sobre la mesa y recuperé suavemente el contrato ejecutado. Al deslizar el documento en mi portafolio de cuero, sentí una extraordinaria sensación de ligereza invadir mi pecho. Miré directamente a los ojos de las personas que me habían creado biológicamente. No quedaba odio ardiente en mis venas, ni un deseo persistente de venganza, y ciertamente ninguna tristeza. Solo había la profunda serenidad de un libro de contabilidad meticulosamente equilibrado. La deuda pendiente entre nosotros ha sido saldada en su totalidad, declaré, mi voz resonando con una autoridad tranquila e inquebrantable. Hace 10 años, ustedes se pararon en un restaurante abarrotado y declararon que esta familia solo tenía una hija. Tenían toda la razón. Esa hija es Linda. Desde este preciso segundo en adelante yo no existo para ustedes, y ustedes no existen para mí.
Hemos terminado por completo. No esperé una respuesta, ni ofrecí una despedida reconfortante. Simplemente me di la vuelta y salí de la sala de conferencias. Pulsé el botón de llamada del ascensor ejecutivo privado. Al entrar, las pulidas puertas de acero se cerraron suavemente, cortando la vista de sus figuras rotas y encerrando permanentemente el trauma de mi pasado. Mientras el ascensor descendía hacia las bulliciosas calles de la ciudad, salía la brillante luz del sol de la tarde. No solo había ganado una guerra legal. Había reclamado mi independencia total. El libro de contabilidad emocional de mi vida estaba finalmente e irreversiblemente equilibrado. Las lecciones finales del libro de contabilidad. Si han visto este viaje hasta el final, quiero dejarles una perspectiva crucial. La sociedad dicta constantemente que la sangre es más espesa que el agua, lo que implica que los lazos familiares requieren un perdón infinito e incondicional. Pero esta historia demuestra que el ADN compartido nunca es una licencia válida para el abuso financiero, la manipulación psicológica o el robo de identidad. A veces, la forma más empoderadora de perdón no es la reconciliación. Es simplemente cerrar la cuenta tóxica y marcharse. La verdadera justicia no siempre consiste en destruir agresivamente a quienes te han herido. Se trata de hacerlos estrictamente responsables mientras preservas tu propia paz. No le debes tu futuro a las personas que intentaron activamente sabotearlo. Muchos espectadores podrían argumentar que Nina fue demasiado fría y calculadora, mientras que otros dirán que impartió la obra maestra exacta de justicia legal que sus padres merecían. ¿Cuál es su postura personal? ¿Manejó este ultimátum federal correctamente o habrían elegido un camino diferente? Compartan su perspectiva en los comentarios a continuación, porque establecer límites firmes es una conversación que todos necesitamos tener.